La distribuidora Cinema Guild estrenará en salas selectas de Estados Unidos la película mexicana Dos Estaciones, ganadora de los premios especiales del jurado en los festivales de Sundance y Outfest de Los Ángeles. La producción estará en cartelera desde el 9 de este mes en el IFC Center aquí en la Gran Manzana. Más adelante, el 16, llegará a la American Cinematheque de Los Ángeles y luego podrá verse en otras ciudades del país. En este, que es el primer largometraje de ficción de Juan Pablo González, la acción nos lleva a los Altos de Jalisco. Allí, María García, propietaria de una fábrica de tequila, lucha por salvar su negocio del colapso financiero, pero todo, absolutamente todo, parece estar en su contra. Cada vez son más numerosas las empresas extranjeras en el área. Los campos son invadidos por una terrible plaga y, como si todo esto fuera poco, una tormenta causa inundaciones. María contrata a Rafaela para que sea su nueva administradora y entre ambas se empiezan a borrar las fronteras entre lo laboral y lo personal. El elenco de Dos Estaciones es encabezado, y de qué manera tan increíble, por Teresa Sánchez. En escena le acompañan Manuel García Rulfo, Rafaela Fuentes y la actriz trans Tatín Vera. El realizador y yo hablamos de manera virtual, vean esto. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Muy bien, Alfonso. ¿Y tú? Bien, ¿estás muy emocionado con el hecho de compartir tu película en salas en los Estados Unidos? Sí, es un poco extraño, la verdad. ¿Cómo ves tú esa diferencia, el circuito de los festivales, enfrentarla a público masivo? ¿Eso qué significa para un realizador como tú? Mis películas prácticamente solo se veían en festivales, por ser documentales y por ser cierto tipo de documentales. Ha sido una sorpresa enorme, la verdad. Sobre todo, pasa algo en Estados Unidos que también quizás es distinto a otros países, que es que tienes como la oportunidad de estrenar tu película en salas el mismo año en el que estrenaste en tu festival principal, digamos. Y eso es bien lindo. O sea, me ha encantado como la idea de que, no sé, de obviamente tener un público mucho más amplio y de manera casi como inmediata. No, ni sombra de esto. Háblame acerca del origen de esta historia, cómo nació y cómo decidiste el tono específico en que está narrada, porque pues obviamente con el bagaje documental creo que aquí es uno de esos casos en los que se fusionan como esas dos formas de contar una historia, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy de este pueblo que se llama Totonilco el Alto, que es un pueblo en los Altos de Jalisco, acá en México. Y yo estaba haciendo documentales ya aquí desde el 2014 más o menos, y eran documentales que no tenían nada que ver con el tequila. Pero bueno, inevitablemente yo sabía que tenía que hacer una película sobre el tequila porque mi familia ha estado involucrada en la producción del tequila desde el siglo XIX, diferentes personas de mi familia. O sea, me interesaba mucho la contemporaneidad del tequila, que es Dos Estaciones al final sucede en este tiempo, pero con un personaje que hubiera tenido la experiencia de ser como el vínculo entre la generación anterior y el NAFTA, de alguna manera, ¿no? O sea, como gente que hubiera nacido como en los 50, 60, que luego que hubiera heredado sus fábricas o sus negocios. Me interesa mucho esa generación porque para mí es como el puente entre la tradición más antigua del tequila y la como no solo la modernidad, pero como la inserción del tequila en un mercado totalmente global e internacional, ¿no? Ajá. ¿Aquí no la ven? Y pues obviamente en el centro de todo esto está Teresa Sánchez, que es formidable. ¿Cuánto de lo que ella hace estaba en la página? ¿Cuán detallado fue tu guión?
¿cuánto fue construido por ella? Siento que hay muchas extensiones de tiempo en su actuación que o tuvieron que haber sido negociadas o que le salieron en el momento y tú decidiste mantenerlas. ¿Cómo fue eso? Pues mira, creo que nosotros, es interesante que hables del guión, porque yo creo que, o sea, nosotros siempre pensamos en el guión como una guía. Y luego la película se fue construyendo en colaboración con Teresa, con Rafaela, con Tatín, con los trabajadores de la fábrica, con el director de fotografía, con la diseñadora de producción. O sea, a lo que voy es que lo que Teresa terminó siendo en la película no es que precisamente estuviera plasmado, estaba plasmado en el papel, claro, pero también fue un trabajo constante de Teresa, estar yendo a la región, estar en comunicación constante con Rafaela, que cuando estuvimos ensayando en la fábrica, ella tomaba notas de todo, construía sus propios diálogos y o sea, ella y yo también estuvimos trabajando muchísimo en la expresividad de María, ¿no? O sea, cómo se mueve María, sus gestos, cómo habla, su acento también era muy importante, ¿no? No lo queríamos forzar demasiado porque ella no es la única persona del cast que no es de esta región. Entonces, todo ese trabajo fue un trabajo también de años, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de esa tensión que existe entre esos dos personajes, de Teresa y de Rafaela, o sea, María y Rafaela. Porque pudiste haber tomado las direcciones que usualmente se toman y que hacen de una película de temática LGBTQI. Tú decidiste no hacerlo, manteniendo la idea de lo que es, pero sin dejar que eso tomase como el centro de la narración. Lo percibí yo así. ¿Estoy equivocado? Sí, porque, o sea, digo, fue algo que discutimos mucho, ¿no? Como qué pasa entre Rafaela y Teresa. ¿Qué tipo de relación tienen Rafaela y Teresa, no? Yo siento que la ambigüedad que presenta la película alrededor de su relación es súper importante. Como dices tú, para que entonces el centro de la narración no sea como una mujer 30 años mayor, ¿no? 25 años mayor, se involucra con su empleada, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que esa no era la película, ¿no? Exacto. La película era muchas otras cosas. ¿Cómo podemos pensar una relación entre estas dos personas que no es necesariamente o no llega a ser necesariamente romántica o sexual, pero hay un montón de tensiones y de cosas entre las dos? ¿Cómo sintetizarías tú el corazón de la película, no en términos de qué trata, o sea, la historia, sino cómo la sintetizas en cuanto a los sentimientos a partir de los cuales la construiste? Sí, para mí es una película que quizá a un nivel muy personal muestra para mí como los dos rostros de lo que yo siento es mi pueblo, ¿no? O sea, o los múltiples rostros quizá, más que dos rostros. Y es como, por un lado es un lugar en donde hay un montón de tragedia y represión que se representa en muchos momentos de María, ¿no? O sea, como ella misma, como ella misma se reprime y se convierte como en un personaje a veces como bastante machista, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo también como esta relación entre la tradición y la modernidad que se encuentran así de una forma tan interesante y para mí fascinante en un lugar como Atotonilco. Bueno, pues agradezco tu tiempo, agradezco que hayas hecho esta película y agradezco que tengamos la oportunidad de verla aquí en los Estados Unidos. Te mando un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, Alfonso, que estés muy bien y gracias por esta entrevista y por hablar tan lindo de la película y bueno, un abrazo hasta allá. Es que se lo merece. Nos vemos. Chao. Chao.